Un camión de ganado se detiene frente a las rejas del matadero municipal de Tijuana. Son las 6 de la mañana de un martes de febrero del año 2003. Adentro hay 15 caballos, flacos, enfermos, cojos, viejos, desechados. Entre ellos hay un potro alazán de 18 meses. Las costillas se le marcan como las teclas de un piano, los ojos turbios, las patas temblorosas. En 4 horas lo van a convertir en alimento para perros. Pero junto a la reja hay un viejo con sombrero de palma deshilachado. Lleva en el bolsillo 300 pesos, todo lo que ahorró en 3 meses trabajando de velador en una bodega. El viejo mira al potro. El potro lo mira a él. ¿Qué ves cuando miras a un animal a punto de morir, compadre? ¿Carne? ¿Compasión? ¿O ves algo que nadie más puede ver? Jacinto Ruiz tenía 67 años y toda una vida de ver lo que otros no veían. Y esa mañana vio lo mismo que había visto 40 años atrás en otro caballo, en otro lugar, en otra vida. Vio un campeón. Para entender por qué Jacinto Ruiz pagó sus últimos 300 pesos por un potro moribundo, hay que regresar 20 años. A 1983, a la pista de Aguacaliente, en pleno esplendor. Jacinto era jockey, uno de los mejores del noroeste. Pesaba 48 kilos con botas y todo. Había ganado 134 carreras en su vida. Ganaba $800 al mes. Buena lana para esos tiempos. Tenía una casa pequeña en la colonia Libertad. Una esposa, 2 hijos. Un Datsun del 78 que arrancaba a la tercera. Y tenía un don. Jacinto decía que podía leer a los caballos por los ojos. No por el linaje, no por el músculo, por los ojos. Un caballo que va a ganar te mira distinto, mijo, le decía a quien quisiera escucharlo. Te mira como si ya supiera el final de la carrera. Los otros jockeys se burlaban. Los entrenadores no le hacían caso. Pero Jacinto ganaba, y ganaba, y ganaba. Hasta que una tarde de octubre de 1983, en la 5ª carrera, su montura tropezó en la recta final. Jacinto salió volando. Cayó de espaldas contra el riel de metal. Se rompió 3 vértebras lumbares. Los doctores le dijeron que nunca volvería a montar, que con suerte caminaría sin bastón en 6 meses. Jacinto tardó 1 año en volver a caminar derecho, pero el dolor nunca se fue, y el dinero se acabó en 2 meses. La esposa lo dejó, se llevó a los hijos. El Datsun lo vendió para pagar medicinas. La casa la perdió con el banco. En 1985, Jacinto Ruiz dormía en un cuarto de azotea en la colonia Zona Norte. Trabajaba lavando platos en un restaurante de mariscos por 60 pesos al día. Ya no era jockey, ya no era esposo, ya no era padre, pero seguía viendo los caballos por los ojos. Pasaron los años. Jacinto cambió de trabajo 15 veces. Cocinero, velador, cargador en el mercado, barrendero, ayudante de mecánico. Nunca ganó más de 2.000 pesos al mes. Nunca tuvo casa propia otra vez. Nunca volvió a casarse. Vivía solo en un cuartito de 3 por 4 metros en la periferia de Tijuana, sin agua corriente, con un colchón en el piso y una hornilla eléctrica que hacía saltar el fusible cada vez que la encendía. Comía frijoles con tortilla, a veces huevo, los domingos, si le alcanzaba, un taco de barbacoa. Pero cada sábado en la tarde, sin falta, Jacinto caminaba 40 minutos hasta la pista de Aguacaliente. No para apostar, no tenía dinero, solo para ver correr a los caballos. Se paraba junto a la cerca, miraba los ojos de cada animal antes de la arrancada y adivinaba quién iba a ganar. 9 de cada 10 veces acertaba. La gente empezó a notarlo. Los apostadores le preguntaban: ¿A cuál le vas, don Jacinto? Y él les decía, y ganaban. Algunos le daban propina, 20 pesos, 50,
Una vez un señor le dio 200 porque le hizo ganar 15.000. Pero nadie le ofrecía trabajo. Nadie lo tomaba en serio. Para los dueños de los caballos, Jacinto Ruiz era un viejo loco con supersticiones. «Los caballos no hablan con los ojos, abuelo», le decían. «Se gana con genética, con entrenamiento, con inversión». Jacinto no discutía, solo sonreía y seguía mirando. Febrero de 2003. Jacinto trabajaba de velador nocturno en una bodega de refacciones automotrices en la zona industrial. Le pagaban 2.000 pesos al mes. Turnos de 10 de la noche a 6 de la mañana. Salía del trabajo y caminaba 1 hora hasta su cuarto. Dormía hasta las 3 de la tarde. Comía algo. Leía el periódico en el puesto de la esquina sin comprarlo. Regresaba al trabajo. Esa era su vida. Pero el martes 11 de febrero, al salir de su turno, Jacinto no caminó directo a su casa. Algo lo desvió. Pasaba frente al matadero municipal cuando escuchó el relincho. No un relincho de dolor, no de miedo, otra cosa. Un relincho que sonaba como una pregunta. Jacinto se detuvo. Se acercó a la reja. Vio el camión de ganado. Vio los caballos amontonados adentro. Y vio al potro alazán con la estrella blanca en la frente. El potro lo miraba. Jacinto sintió algo que no sentía desde hacía 20 años. Un escalofrío en la nuca. Un cosquilleo en las manos. Conocía esa mirada. Se acercó más. El potro no apartó los ojos. «¿Cuánto por ese?», le preguntó al encargado del matadero, un gordo con delantal manchado de sangre que estaba fumando junto a la puerta. El gordo se rió. «¿Cuál, abuelo? ¿El esqueleto alazán? Ese no vale ni para carnitas». «¿Cuánto?», repitió Jacinto. El gordo le dio una fumada al cigarro. Lo miró de arriba a abajo. Calculó. 300 pesos. Pero te lo llevas ahorita, porque a las 10 entra de huello. Jacinto metió la mano al bolsillo. Sacó 3 billetes de 100, los últimos que tenía. El pago de medio mes. Lo que necesitaba para comer las próximas 2 semanas. Se los dio al gordo. «Ábreme la reja». El gordo abrió la puerta trasera del camión. Los caballos empezaron a bajar, cojeando, temblando. Uno se cayó al piso y no se levantó. El potro alazán bajó al último. Le costaba caminar. Las patas delanteras se le doblaban. Tenía una herida infectada en el corvejón izquierdo. Jacinto le puso una mano en el cuello. El potro no se movió. «Vas a tener que arrastrarlo, viejo», dijo el gordo. «Ese cuaco no llega ni a la esquina caminando». Jacinto no respondió. Le pasó una cuerda al potro alrededor del cuello. Le habló al oído. «Vamos, mijo. Nada más un pie delante del otro. Yo te ayudo». El potro dio un paso, luego otro, luego otro. Tardaron 1 hora en recorrer los 800 metros hasta el rancho de Doña Lupe. Guadalupe Sánchez, Lupe para todos, era viuda desde hacía 12 años. Tenía un ranchito a las afueras de Tijuana, 3 hectáreas, 6 caballos viejos que ya no servían para nada, unas gallinas, un perro sin raza que dormía todo el día. Lupe rentaba los establos a gente que necesitaba guardar animales. 200 pesos al mes por cajón. Así sobrevivía. Jacinto le rentaba medio cajón desde hacía 2 años. No tenía caballo. Solo guardaba ahí una silla de montar vieja que nunca vendió. Su única reliquia de los días buenos. Esa mañana, cuando Lupe vio llegar a Jacinto arrastrando al potro moribundo, soltó el balde de agua que llevaba. «Ay, Jacinto, ¿qué hiciste?». Jacinto no contestó. Metió al potro al establo, lo acostó sobre la paja. El animal respiraba con dificultad. Cada inhalación sonaba como un silbido roto. Lupe se agachó junto al potro, le tocó las costillas, movió la cabeza. «Este cuaco no pasa de la semana, Jacinto. Está desnutrido, tiene infección, fiebre, míralo». «Va a vivir», dijo Jacinto. «¿Con qué? ¿Con qué lo vas a curar? ¿Tienes dinero para veterinario? ¿Para antibióticos? ¿Para alfalfa?». Jacinto se quitó el sombrero. Se pasó la mano por el pelo gris.
Le voy a dar lo que tengo: tiempo, agua, palabras. Lupe suspiró. Conocía a Jacinto desde hacía años. Sabía que era terco como una piedra. Te doy 3 meses, Jacinto. Si en 3 meses este potro no se para, no come, no camina derecho, te lo tienes que llevar. O lo vendemos. No puedo tener animales muertos aquí. No va a morir. Eso ya lo veremos. Los primeros 2 días, el potro no comió, no bebió agua, apenas se movía. Jacinto dormía en el establo. Se levantaba cada 2 horas para mojarle los labios con un trapo húmedo. Le hablaba. Le contaba historias de carreras que había ganado, de caballos que había montado. Tú y yo somos iguales, mijo, le decía. Nos tiraron a la basura, nos dijeron que ya no servíamos, pero ellos no saben lo que llevamos adentro. El tercer día el potro bebió medio balde de agua. El cuarto día comió un poco de alfalfa. El quinto día levantó la cabeza cuando Jacinto entró al establo. El sexto día intentó pararse, se cayó. El séptimo día volvió a intentar, se cayó otra vez. La noche del séptimo día Jacinto estaba agotado. No había dormido bien en una semana. Le dolía la espalda, le dolían las rodillas. Tenía 67 años y el cuerpo se lo recordaba cada minuto. Se acostó junto al potro en la paja. Cerró los ojos. «Perdóname, mijo», murmuró. «A lo mejor doña Lupe tiene razón. A lo mejor yo ya estoy muy viejo para esto. A lo mejor tú y yo ya no tenemos salvación». Se quedó dormido. Cuando despertó ya era de madrugada. Había un sonido extraño en el establo. Jacinto abrió los ojos. El potro estaba de pie, firme, mirándolo, con esos ojos. Los mismos ojos que Jacinto había visto 40 años atrás. Los mismos que le decían: «Yo ya sé cómo termina esto. Tú todavía no». Jacinto se levantó despacio. Le temblaban las manos. «Ahí estás, mijo». El potro dio un paso hacia él, y Jacinto Ruiz, el viejo jockey roto que no le importaba a nadie, se puso a llorar como un chamaco, porque ahí, parado frente a él, no había un potro rescatado del matadero. Había una segunda oportunidad. Pasó un mes. El potro ya caminaba, ya comía, ya bebía solo. La herida del corvejón empezó a sanar. Las costillas dejaron de verse tanto, pero seguía siendo un esqueleto con patas. Jacinto lo sacaba al corral cada mañana. Lo hacía caminar en círculos, despacio, paso a paso. Le hablaba todo el tiempo. «No tenemos prisa, mijo. Primero la salud, luego la fuerza, luego todo lo demás». Lupe lo veía desde la ventana de su cocina. Movía la cabeza. «Ese viejo está loco», murmuraba. «Le está hablando al caballo como si fuera su hijo». Pero había algo en la escena que la conmovía, algo en la paciencia de Jacinto, en la forma en que el potro lo seguía con la mirada, como si entre ellos hubiera un pacto que nadie más entendía. En el rancho de Lupe trabajaba un muchacho. Se llamaba Jesús, pero todos le decían Chuy. Tenía 19 años. Era chaparro, flaco. Pesaba 45 kilos con ropa mojada. Chuy era de Guatemala. Había cruzado la frontera a los 16 años, sin papeles, sin familia, sin nada. Trabajaba en el rancho por comida y un catre en el cuarto de herramientas. Lupe no le pagaba dinero, no podía, pero le daba techo y tortillas. Chuy limpiaba los establos, daba de comer a los caballos, reparaba cercas. No hablaba mucho, solo trabajaba. Pero Chuy tenía un secreto. De niño en su pueblo de Guatemala había montado caballos. Su abuelo tenía un rancho pequeño. Le enseñó a montar antes de que aprendiera a leer. Chuy soñaba con ser jockey, pero sin papeles, sin contactos, sin dinero. Era solo eso. Un sueño. Una tarde Chuy vio a Jacinto entrenando al potro en el corral. El viejo lo hacía trotar en línea recta, 20 metros. Nada más.
El potro trotaba bien, no cojeaba, tenía un paso limpio. Chuy se acercó a la cerca. ¿Lo va a correr, don Jacinto? Jacinto se detuvo. Miró al muchacho. Era la primera vez que Chuy le dirigía la palabra en 2 años. Algún día, dijo Jacinto. ¿En carreras de verdad? Si Dios quiere. Chuy miró al potro. El potro lo miró a él. Yo puedo ayudarlo, dijo Chuy. Sé montar. Jacinto sonrió. ¿Cuánto pesas, chamaco? 45 kilos. ¿Montaste antes? En mi pueblo, muchas veces. Jacinto se quedó pensando. Necesitaba un jinete. Él ya no podía montar. La espalda no le daba. ¿Lupe sabe que montas? No, señor. Pues mejor que no se entere. Porque si este cuaco te tira y te rompes algo, ella me mata a mí. Chuy sonrió por primera vez en meses. Empezaron a entrenar de noche, cuando Lupe ya dormía. Jacinto le ponía la silla al potro. Chuy montaba. Trotaban en círculos en el corral. Despacio al principio, luego más rápido. El potro respondía bien. No se asustaba, no brincaba, obedecía. Pero había algo raro. Después de 200 metros, el potro empezaba a jadear. Se cansaba rápido, demasiado rápido. Tiene los pulmones débiles, dijo Chuy. No aguanta distancias largas. Jacinto frunció el ceño. Las carreras profesionales eran de 400 metros mínimo, algunos de 800. Este potro no aguantaría ni la mitad. ¿Y en distancias cortas? Preguntó Jacinto. Ahí sí vuela, don Jacinto. En los primeros 100 metros es un rayo. Jacinto se quedó callado, pensando. Las carreras cortas casi no existían. Eran raras. Solo en eventos especiales, pero existían. Pasaron 2 meses más. El potro ya tenía músculos, ya brillaba el pelo. Ya relinchaba cuando veía llegar a Jacinto, pero seguía sin nombre. ¿Cómo le vas a poner?, le preguntó Lupe un día. No sé, dijo Jacinto. Todavía no me dice cómo quiere llamarse. Lupe se rió. Los caballos no hablan, Jacinto. Este sí, solo que todavía no he aprendido a escucharlo bien. Un sábado de mayo, Lupe recibió una visita. Llegó una camioneta Ram negra, nueva, reluciente. De la camioneta bajó un señor de unos 60 años. Sombrero tejano, botas de avestruz, camisa bordada, anillos de oro en 3 dedos. Era don Raúl Mendoza, el hombre más rico de Baja California, dueño de 15 ranchos, criador de caballos de carreras, organizador de eventos, millonario. Don Raúl llegó al rancho de Lupe porque quería comprarle 2 yeguas que ella tenía. Yeguas viejas, pero buenas para cría. Lupe lo recibió nerviosa. Don Raúl era de esos hombres que te hacen sentir pequeño solo con la mirada. Fueron al corral a ver las yeguas. Don Raúl las revisó. Les abrió la boca, les tocó las patas. «Te doy 8,000 pesos por las 2», dijo. «Valen 12,000, don Raúl». «Valen lo que yo diga que valen, 8,000. Tómalo o déjalo». Lupe apretó los dientes. Necesitaba el dinero. Aceptó. Mientras don Raúl escribía el cheque, volteó hacia el otro corral. Vio al potro alazán. Vio a Jacinto cepillándolo. ¿Y ese?, preguntó don Raúl. Es de don Jacinto, el señor que está ahí. Don Raúl caminó hacia el corral. Lupe lo siguió. Jacinto levantó la vista. Reconoció a don Raúl. Todo el mundo en Tijuana lo conocía. «Buenas tardes, patrón», dijo Jacinto quitándose el sombrero. Don Raúl no respondió al saludo. Se quedó viendo al potro. «¿Esa cosa es tuya?» «Sí, señor». «¿Cuánto quieres por él?» Jacinto tragó saliva. «No está en venta, patrón». Don Raúl se rió, una risa seca, sin humor. «Todo está en venta, amigo. Nada más es cuestión de precio. Te doy 500 pesos».
No, señor, gracias, pero no. Don Raúl entrecerró los ojos. ¿Para qué quieres ese caballo? Está flaco, no tiene pinta. Sin papeles, ¿verdad? Sin papeles. ¿Lo vas a correr? Jacinto dudó, pero algo adentro le dijo que dijera la verdad. Sí, patrón, algún día. Don Raúl soltó una carcajada, esta vez más fuerte. Lupe se puso roja de vergüenza. ¿Tú? ¿Tú lo vas a correr? ¿Un velador con un caballo sin nombre? Don Raúl se acercó más. Le habló a Jacinto de cerca, con desprecio. Escúchame bien, viejo. Yo llevo 30 años en este negocio. Tengo 80 caballos de pura sangre, entrenadores de Texas, veterinarios de California. Invierto 2 millones de pesos al año en este rancho. Don Raúl señaló al potro. Ese esqueleto no va a ganar ni una carrera de burros en una feria de pueblo. ¿Me oyes? Ni una. Jacinto no dijo nada. Solo sostuvo la mirada. Don Raúl sonrió, una sonrisa cruel. Pero ya que estás tan seguro, hagamos una apuesta. ¿Una apuesta? Sí. Si ese caballo gana aunque sea una carrera oficial, te doy 50.000 pesos. Así nomás, de mi bolsillo al tuyo. Jacinto sintió que el corazón le dio un vuelco. ¿Y si pierde? Si pierde, vienes a mi rancho, frente a toda mi gente, y dices en voz alta que toda tu vida fuiste un farsante, que no sabes nada de caballos, que solo eres un viejo loco con ilusiones. Lupe abrió la boca para decir algo. Jacinto la detuvo con la mirada. Trato hecho, patrón. Don Raúl estiró la mano. Jacinto se la estrechó. La mano de don Raúl estaba suave, sin callos. La de Jacinto áspera, rota. Nos vemos pronto, viejo, y te advierto, no voy a olvidar esta apuesta. Don Raúl se subió a su camioneta. Arrancó. Se fue dejando una nube de polvo. Lupe se le quedó viendo a Jacinto. ¿Por qué hiciste eso? Jacinto se puso el sombrero. Porque él no sabe lo que yo sé. ¿Y qué sabes tú? Jacinto miró al potro. El potro lo miraba a él. Que este cuaco ya ganó antes de empezar. Esa noche Jacinto no pudo dormir. 50.000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Pero si perdía, tendría que humillarse públicamente frente al hombre que más despreciaba. Se levantó. Fue al establo. Se sentó junto al potro. «Mijo», le dijo, «metí la pata. Aposté todo por ti, y ni siquiera sé si puedes ganar». El potro puso la cabeza sobre el hombro de Jacinto, y Jacinto supo que no estaba solo. Una semana después, Jacinto estaba hojeando el periódico en el puesto de la esquina cuando vio el anuncio. Era un volante doblado entre las páginas deportivas. El desafío de los campeones. Hipódromo Aguacaliente, 15 de julio, 2003. Carrera única, 300 metros. Premio, 5 millones de pesos. Inscripción, 10.000 pesos. Jacinto leyó el anuncio 3 veces. 300 metros. No 400, no 800. 300. La distancia perfecta para un caballo que volaba en corto, pero no aguantaba en largo. Leyó más abajo. Abierto a todos los caballos, con papeles o sin papeles, jockeys profesionales o amateurs. Organiza Rancho Mendoza. Jacinto sintió que se le erizaba la piel. Don Raúl Mendoza. El mismo hombre que lo había humillado. El mismo que apostó contra él. Y ahora organizaba la carrera más cara de México. Jacinto dobló el volante. Se lo guardó en el bolsillo. Caminó directo al rancho. Esa noche reunió a Lupe y a Chuy en el establo. Les mostró el anuncio. «Voy a inscribir al potro en esta carrera». Lupe casi se cae de la silla.
¿10.000 pesos de inscripción? Estás loco, Jacinto. ¿De dónde vas a sacar 10.000 pesos? No sé, pero los voy a conseguir. Chuy miró el volante, luego miró a Jacinto. ¿Y quién lo va a montar? Tú. Chuy tragó saliva. No, Jacinto, yo nunca he corrido en una pista oficial. No tengo licencia, ni siquiera tengo papeles. El anuncio dice profesionales o amateurs. No pide papeles del jinete, solo del caballo. Y este potro tampoco tiene papeles. Somos perfectos el uno para el otro. Lupe se puso de pie. Jacinto, escúchame. Esa carrera es para millonarios. Van a estar los mejores caballos del país, entrenados por profesionales, con linajes de campeonato. ¿Tú crees que un potro rescatado del matadero les va a ganar? Jacinto la miró a los ojos. No lo creo, Lupe. Lo sé. Conseguir 10.000 pesos era imposible. Jacinto ganaba 2.000 al mes. No tenía ahorros. No tenía nada que vender. Nada que valiera algo. Intentó pedir un préstamo en el banco. Le dijeron que no. Sin aval, sin historial, sin propiedades. Intentó pedir prestado a conocidos. Nadie tenía tanto dinero. Intentó vender su silla de montar. Le ofrecieron 800 pesos. No alcanzaba. Se estaba quedando sin tiempo. La inscripción cerraba en 2 semanas. Una noche, Jacinto estaba sentado en el establo con la cabeza entre las manos cuando Lupe entró. Traía un sobre. «Toma», dijo. Jacinto abrió el sobre. Adentro había 10.000 pesos en efectivo. «Lupe, ¿qué es esto?» «Es el dinero que me dio don Raúl por las yeguas, y 2.000 que tenía guardados». «No puedo aceptar esto». «Sí puedes, y lo vas a aceptar, porque si no, todo esto no tiene sentido». Jacinto sintió que se le quebraba la voz. «¿Y si perdemos?» «Entonces perdemos, pero por lo menos lo intentamos». Lupe le puso una mano en el hombro. «Jacinto, llevo 3 meses viendo cómo ese potro se levantó de la muerte, como tú te levantaste con él. Y si algo aprendí en esta vida es que a veces las cosas imposibles no son tan imposibles». Jacinto abrazó a Lupe. Lloró como no lloraba en años. Al día siguiente, Jacinto fue al hipódromo de Agua Caliente, oficinas de registro. La secretaria lo miró como si fuera un indigente. «¿Viene a inscribir un caballo?» «Sí, señorita». «¿Nombre del caballo?» Jacinto se quedó callado. «Señor, necesito el nombre para el registro». Jacinto pensó. El potro nunca tuvo nombre, nunca le puso uno, nunca supo cuál era el correcto. Y entonces lo supo. Sin nombre. La secretaria levantó la vista. ¿Cómo dice? Así se llama, sin nombre. Señor, tiene que tener un nombre. Ese es su nombre. Sin nombre. Escríbalo así. La secretaria suspiró. Escribió en el formulario. Sin nombre. ¿Linaje? No tiene. ¿Papeles? No tiene. ¿Entrenador certificado? No. La secretaria lo miró con lástima. Señor, ¿está seguro de que quiere inscribir a este caballo? La competencia va a ser muy fuerte. Jacinto puso los 10.000 pesos sobre el escritorio. Estoy seguro. La secretaria contó el dinero. Selló el formulario. Listo. Carril número 12, último lugar. Día 15 de julio a las 4 de la tarde. Jacinto tomó el comprobante. Salió de la oficina. Carril 12. El peor carril. El más alejado. El que nadie quiere. Perfecto. Faltaban 6 semanas para la carrera. Jacinto y Chuy entrenaron todos los días, 2 horas en la madrugada, antes de que saliera el sol. Jacinto marcaba 300 metros exactos en el terreno del rancho. Chuy montaba al potro. Cronometraba cada carrera con un reloj prestado. Primera semana, 28 segundos. Segunda semana, 26 segundos. Tercera semana, 24 segundos. Cuarta semana, 22 segundos. El potro estaba mejorando, pero no era suficiente. Jacinto investigó. Los caballos profesionales corrían 300 metros en 18 segundos, a veces menos.
Faltaban 4 segundos, una eternidad en una carrera. Chuy empezó a dudar. «Don Jacinto, no vamos a ganar». «Todavía no», dijo Jacinto, «pero vamos a llegar». 2 semanas antes de la carrera, Jacinto hizo algo que no hacía en años. Rezó. No era hombre religioso, pero esa noche se arrodilló junto al potro y le habló a Dios. «No te pido que ganemos, solo te pido que este cuaco corra con dignidad, que no se caiga, que no lo humillen, que cuando cruce la meta, aunque sea en último lugar, la gente vea que lo intentó». El potro lo miraba. «Y si acaso, Diosito, si acaso hay un milagro guardado por ahí, este sería buen momento para usarlo». 15 de julio de 2003, día de la carrera. Jacinto se despertó a las 5 de la mañana. No había dormido casi nada. Bañó al potro, le cepilló el pelo hasta que brilló, le limpió los cascos, le puso la mejor silla que tenía. Chuy llegó temblando de nervios. «Don Jacinto, tengo miedo». «Yo también, mijo, pero el miedo no nos va a detener». Subieron al potro a una camioneta prestada. Lupe manejó. Llegaron al hipódromo a las 2 de la tarde. El lugar estaba lleno. 15.000 personas en las gradas, cámaras de televisión, periodistas, música, vendedores ambulantes. Nunca había habido una carrera tan grande en Tijuana. Jacinto llevó al potro a los establos traseros. Allí estaban los otros 11 caballos, puras sangres, relucientes, con entrenadores en traje, con jockeys en uniforme profesional. Y luego estaba el potro alazán sin nombre, con un viejo en sombrero de palma y un chamaco guatemalteco sin papeles. La gente se reía al verlos pasar. «Mira ese caballo, parece burro. ¿Quién dejó entrar a esos?» Jacinto no volteó, siguió caminando. 3:45 de la tarde. Los caballos empezaron a salir a la pista para el desfile previo. El público aplaudía a cada uno, gritaban nombres, hacían apuestas de último minuto. Cuando salió el potro sin nombre en el carril 12, hubo risas. «Ahí va el perdedor, ese ni llega a la meta. Apuesten al 12 si quieren perder dinero». Chuy miraba al suelo. Le daba vergüenza. Pero Jacinto le puso una mano en la pierna. «Levanta la cara, mijo, que te vean, que no nos da miedo». Chuy levantó la cabeza. 4 de la tarde en punto. Los 12 caballos se colocaron en sus carriles. El potro sin nombre en el carril 12, el más alejado de la meta, el peor ángulo. Jacinto estaba parado junto a la cerca. Las manos le sudaban. El corazón le latía como tambor. El locutor anunció: «Señoras y señores, bienvenidos a el desafío de los campeones. 300 metros, 12 caballos, 5 millones de pesos. Que gane el mejor». Silencio. La bandera roja se levantó. El mundo se detuvo. Jacinto miró al potro. El potro miró hacia adelante. Con esos ojos. Los mismos ojos de hace 40 años. Los ojos que decían: «Yo ya sé cómo termina esto». La bandera cayó. Los portones se abrieron. 12 caballos explotaron hacia adelante. El estruendo fue ensordecedor. Cascos contra tierra. Gritos. Polvo. Primeros 50 metros. El potro sin nombre salió mal. Tropezó. Perdió 2 cuerpos de distancia. Iba en último lugar. Jacinto apretó los puños. «Vamos, mijo, vamos». 100 metros. El potro empezó a recuperar. Adelantó a uno, luego a otro. Iba en 10º lugar. 150 metros. Algo cambió. El potro encontró su ritmo. Sus patas se movieron más rápido. El cuello se estiró. Adelantó a 3 caballos más. 7º lugar. 200 metros. La multitud empezó a gritar: «¡El 12! ¡El 12 está corriendo!». El potro pasó a 5º lugar, luego a 4º. Jacinto ya no respiraba. 250 metros. Quedaban 3 caballos adelante, los favoritos, los millonarios. El potro se acercaba, metro a metro, paso a paso. 2.º lugar. 270 metros.
Faltaban 30 metros para la meta. El caballo número 3, un pura sangre llamado Rey del Norte, iba en primer lugar. El potro sin nombre iba medio cuerpo atrás. Chui le pegó con el látigo. Una vez, 2 veces. El potro aceleró. 280 metros. Estaban cabeza a cabeza. El público rugía. 290 metros. 10 metros para la meta. El potro estiró el cuello. Rey del Norte hizo lo mismo. 295 metros. 5 metros. El tiempo se volvió lento. Cada segundo una eternidad. Jacinto vio todo en cámara lenta. Las patas del potro, el sudor, el polvo, la desesperación en los ojos de Chui. 299 metros. Cruzaron la meta. Silencio. Nadie sabía quién había ganado. La foto de llegada se proyectó en la pantalla gigante. Los jueces la revisaron. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Pasaron 10 minutos. Jacinto no se movía. No podía respirar. El potro estaba parado en la pista, respirando fuerte, temblando. Chui todavía montado, con las manos en la crin, los ojos cerrados. El locutor tomó el micrófono y el mundo entero esperó. Señoras y señores, el locutor hizo una pausa. 15.000 personas contenían la respiración. Después de revisar la fotografía de llegada, el ganador es... Otra pausa. Eterna. Carril número 12, sin nombre. El hipódromo explotó. La mitad de la gente gritó de alegría, la otra mitad de furia. Los que apostaron al potro como broma, por lástima, por diversión, saltaban como locos. El coeficiente era 1 a 300. Cada peso apostado se convertía en 300. Los que perdieron millones en los favoritos aventaron boletos al suelo. Gritaron fraude. Exigieron revisión. Pero la foto no mentía. El potro sin nombre había cruzado la meta 3 centímetros adelante de Rey del Norte. 3 centímetros. El ancho de un casco. La diferencia entre el olvido y la leyenda. Jacinto cayó de rodillas. No por el cansancio, por el peso de la emoción. 67 años cargando el fracaso. 67 años demostrándose a sí mismo que no estaba loco. Y en 22 segundos, todo cambió. Lupe corrió hacia él, lo abrazó. Lloraba y reía al mismo tiempo. «¡Lo hiciste, Jacinto! ¡Lo hiciste!». Jacinto no podía hablar. Solo lloraba. En la pista, Chui seguía montado en el potro. El chamaco guatemalteco que cruzó la frontera sin nada. Se dormía en un cuarto de herramientas, que nadie volteaba a ver. Ahora 15.000 personas gritaban su nombre sin saber cómo se llamaba. Chui desmontó. Le pasó los brazos al cuello del potro. Hundió la cara en la crin. «Gracias, mijo», susurró. «Gracias». El potro respiraba fuerte, sudaba, temblaba. Pero en sus ojos había algo que Jacinto reconoció desde el primer día. Paz. Como si supiera que esto era lo que tenía que pasar. Los jueces escoltan a Jacinto al palco de honor. Ahí estaba la mesa con el cheque. 5 millones de pesos. El premio más grande en la historia de las carreras de caballos en México. Y junto a la mesa estaba don Raúl Mendoza, el hombre más rico de Baja California, el organizador del evento, el que apostó contra Jacinto. Don Raúl tenía la mandíbula apretada, los nudillos blancos, los ojos inyectados de rabia. Tuvo que ver cómo su propio caballo, Rey del Norte, en el que invirtió 2 millones de pesos, perdía contra un potro rescatado del matadero. El locutor le pasó el micrófono a don Raúl. Don Raúl Mendoza, organizador de este evento, hará la entrega del premio. Don Raúl tomó el micrófono. Su mano temblaba.
Miró a Jacinto. Jacinto lo miró a él. Don Raúl recordó la apuesta. 50.000 pesos si el potro ganaba. Humillación pública si perdía. El potro había ganado. Don Raúl acercó el micrófono a su boca. Señoras y señores, hoy fuimos testigos de algo inesperado. La voz le salía forzada, como si cada palabra le doliera. El ganador del desafío de los campeones es Jacinto Ruiz y su caballo sin nombre. Aplausos, gritos, silbidos. Don Raúl extendió el cheque. Jacinto lo tomó con manos temblorosas. 5 millones de pesos. Más dinero del que vería en 100 vidas trabajando de velador. Pero antes de que Jacinto se alejara, don Raúl le susurró al oído, tan bajito que nadie más escuchó. Esto no se acaba aquí, viejo. Te voy a investigar, te voy a revisar, y si encuentro algo, lo que sea, te voy a destruir. Jacinto volteó, le sostuvo la mirada. Y con voz calmada respondió, hágale, patrón, pero la carrera ya se corrió, y usted ya perdió. Esa noche Jacinto no durmió. Se quedó en el establo con el potro. Le dio agua, alfalfa fresca, le revisó las patas, le limpió el sudor. «Mijo», le dijo, «no sé si eres un milagro o solo un caballo muy terco. Pero gracias». El potro comió tranquilo, como si nada hubiera pasado. Para él ganar 5 millones de pesos no significaba nada. Para Jacinto significaba todo. Los días siguientes fueron un caos. Periodistas llegaron al rancho de Lupe. Querían entrevistar a Jacinto, tomarle fotos, saber la historia. ¿Cómo entrenó al caballo? ¿Cuál es su secreto? ¿Va a seguir corriendo? Jacinto respondía poco. No le gustaba la atención. No hay secreto, decía. Solo hay fe. 2 semanas después de la carrera, Jacinto hizo 3 cosas. Primera cosa, le pagó a Lupe los 10.000 pesos de la inscripción, más 40.000 pesos extra, por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Lupe lloró. Con ese dinero pudo arreglar el techo de su casa, comprar alimento para todo el año, saldar deudas. Segunda cosa, le dio 500.000 pesos a Chuy. El chamaco casi se desmaya. Don Jacinto, yo no puedo aceptar esto. Sí puedes. Tú lo montaste. Tú lo hiciste correr. Sin ti nada de esto hubiera pasado. Con ese dinero Chuy pudo arreglar sus papeles. Contrató a un abogado migratorio. Consiguió permiso de trabajo. Por primera vez en su vida, Chuy dejó de ser invisible. Tercera cosa, compró un rancho. No grande, no lujoso. 5 hectáreas en las afueras de Tijuana. Una casa de 2 cuartos. Un establo para 6 caballos. Un corral. Un pozo. Lo suficiente para vivir. Lo suficiente para trabajar. Y ahí llevó al potro. Muchos le ofrecieron dinero por el potro. Criadores, entrenadores, coleccionistas. Te doy 2 millones, 3 millones, lo que pidas. Jacinto siempre respondía lo mismo. No está en venta. Pero, señor Ruiz, ese caballo vale una fortuna. Podría ganar muchas carreras más. Generar millones. Jacinto negaba con la cabeza. Ese caballo ya ganó lo que tenía que ganar. Ahora se merece descansar. Y así fue. El potro sin nombre nunca volvió a correr. Vivió el resto de sus días en el rancho de Jacinto, comiendo alfalfa, trotando libre en el corral, sin presiones, sin apuestas, sin gritos, solo paz. ¿Y don Raúl Mendoza? Como prometió, investigó a Jacinto. Contrató abogados. Revisó el registro del potro. Buscó irregularidades en la carrera. No encontró nada. Todo estaba limpio. Tuvo que pagar la apuesta. 50.000 pesos más. Los entregó personalmente en el rancho de Jacinto, sin
testigos, sin micrófono, sin prensa. Aventó el sobre la mesa. «Aquí está tu dinero, viejo». Jacinto contó los billetes. 50.000 exactos. «Gracias, patrón». Don Raúl apretó la mandíbula. «Disfrútalo, porque esto fue suerte, pura suerte». Jacinto sonrió. «Tal vez, pero la suerte también cuenta, ¿no?» Don Raúl salió del rancho sin decir más. Lo que don Raúl no sabía es que esa carrera fue el principio de su caída. Después de la derrota pública, su reputación empezó a desmoronarse. Los inversionistas dudaron de él. Los clientes se fueron con otros criadores. Hizo apuestas malas. Invirtió en caballos que no ganaron. Perdió millones. En 2008, 5 años después de la carrera, don Raúl tuvo que vender su rancho principal. En 2010, vendió 3 ranchos más. En 2015, quebró. Murió en 2018 en un asilo de ancianos en Ensenada. Solo, sin familia, sin dinero. En su funeral solo fueron 7 personas, empleados viejos que le debían favores. Nadie lloró. Jacinto, en cambio, floreció. Con el dinero de la carrera, convirtió su rancho en un lugar donde entrenaba caballos para gente pobre. Cobraba poco, a veces nada. «Si no tienes dinero, tráeme un caballo que nadie quiera. Yo lo entreno». Llegaban campesinos, jornaleros, vendedores ambulantes. Traían caballos viejos, flacos, cojos, rechazados. Y Jacinto los veía a los ojos. «Este puede», decía. «Dale 3 meses», y casi siempre acertaba. Sus caballos no ganaban millones, pero ganaban carreras locales, ferias de pueblo, eventos comunitarios. Y para esa gente, ganar 5.000 pesos en una carrera de feria era cambiar su vida. Chuy se convirtió en jockey profesional, con papeles, con licencia, con respeto. Ganó 47 carreras en su carrera. No fue el mejor, pero fue constante, respetado. En 2009, su esposa dio a luz a un niño. Le puso Jacinto. Cuando el viejo supo, lloró. «No merezco ese honor, mijo». «Sí lo merece, don Jacinto. Usted me dio la oportunidad que nadie me dio». Lupe siguió con su rancho, pero ahora tenía el techo arreglado, los establos pintados, comida para los animales. Se volvió amiga cercana de Jacinto. Comían juntos los domingos. Hablaban de la vida, de los caballos, de lo raro que es el destino. «¿Te arrepientes de haberme prestado ese dinero?», le preguntó Jacinto una vez. Lupe sonrió. «Jacinto, ese dinero fue la mejor inversión de mi vida. No porque me lo devolviste, sino porque aprendí que a veces lo imposible solo necesita una oportunidad». El potro sin nombre vivió 17 años. Murió en la madrugada del 3 de abril de 2015. Jacinto lo encontró acostado en su cajón, tranquilo, sin dolor, como si se hubiera quedado dormido. Jacinto se sentó junto a él. Le pasó la mano por el cuello. «Gracias, mijo, por todo». Lo enterraron en el rancho, bajo un árbol de mezquite. Jacinto puso una piedra y grabó con cincel: «Aquí descansa sin nombre el caballo que le ganó al destino 2001 a 2015». Cada año, el día de la carrera, Jacinto iba a esa tumba con flores y le contaba cómo iban las cosas. Jacinto vivió hasta los 75 años. Murió en 2011, en su cama, en su rancho, rodeado de Lupe, de Chuy y de 5 caballos que estaban en el establo. Sus últimas palabras fueron: «¿Ya le dieron de comer al alazán del corral 3? Chuy le apretó la mano. «Sí, don Jacinto, ya comió». Jacinto sonrió, cerró los ojos y se fue. Lo enterraron junto al potro, bajo el mismo mezquite. En su lápida pusieron: Jacinto Ruiz, 1936 a 2011.
el hombre que veía lo que otros no veían. Y debajo, alguien grabó una frase que Jacinto repetía siempre. Los caballos no hablan, pero si sabes mirar, te cuentan todo. Hoy en el rancho sigue habiendo caballos. Chuy lo heredó. Lo mantiene como Jacinto lo dejó. Un lugar donde los rechazados tienen oportunidad. Donde los viejos pueden soñar. Donde los imposibles se vuelven reales. Y la historia del potro sin nombre sigue viva. En Tijuana, los viejos que estuvieron en Aguacaliente ese día todavía la cuentan. Cada vez agregan un detalle. Que el potro brillaba como oro al cruzar la meta. Que Jacinto lloró 3 días seguidos. Que don Raúl nunca volvió a ser el mismo. Algunos dicen que el potro era la reencarnación de un caballo que Jacinto montó en su juventud. Otros dicen que era un regalo de Dios para un hombre que nunca perdió la fe. Otros dicen que simplemente fue un caballo muy rápido, con mucha suerte. Pero la verdad, compadre, es esta. No importa si fue milagro, suerte o terquedad. Lo que importa es que un viejo de 67 años, que no le importaba a nadie, vio algo en un potro moribundo que nadie más vio. Y apostó todo. Su dinero, su orgullo, su última oportunidad. Y ganó. No solo ganó una carrera, ganó su dignidad de vuelta. Ganó el respeto que le quitaron. Ganó la fe en sí mismo. Y eso, compadre, no tiene precio. Porque la vida te va a decir 1000 veces que ya no sirves, que ya estás viejo, que ya perdiste tu momento, que mejor te rindas. Te van a mirar con lástima, con burla, con desprecio. Van a decirte que tus sueños son ridículos, que tus apuestas son locas, que tus esperanzas son ilusiones de viejo terco. Pero si Jacinto Ruiz te enseñó algo, es esto. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decirte cuánto vales, ni cuánto vale lo que amas, ni qué tan posible o imposible es lo que sueñas. Porque a veces, compadre, lo único que separa el fracaso del triunfo son 3 centímetros. El ancho de un casco y la voluntad de no rendirse. Todavía hoy, cuando vas al hipódromo de Aguacaliente, hay una placa en la entrada. Dice, aquí, el 15 de julio de 2003, un potro sin nombre le ganó a los campeones. Y un viejo olvidado le ganó al mundo. Los turistas la leen y siguen caminando. Pero los que saben, los que estuvieron ahí, se detienen. Tocan la placa y os recuerdan. Y en las cantinas de Tijuana, cuando alguien está a punto de rendirse, de tirar la toalla,